Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 30 de agosto del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre por Estados Unidos, donde, bueno, mirando el gráfico, la verdad que es fácil más o menos concluir que hemos tenido una semana relativamente tranquila, la verdad sin muchas noticias importantes, por lo menos del lado económico, financiero, digamos a nivel gubernamental desde Estados Unidos. Lo más destacado de la semana podría decir que fue el balance de Nvidia, que es como el evento más mirado de toda la temporada de balance, y encima como Nvidia tiene un año fiscal raro, diferente al resto, reporta un mes después. Así que están todos, una vez que terminó la temporada de balance con prácticamente todas las compañías, queda esta última, tal vez la más importante del momento, que un poco marca el pulso de lo que vendrá, de cómo se están moviendo las empresas, sobre todo las empresas tecnológicas. Y lo cierto es que, bueno, a ver, fue creo que la primera vez en mucho tiempo donde el balance es mal recibido, a pesar de que fue un tremendo balance sin ninguna duda. Entonces acá está bueno para volver a reiterar algo que parece evidente, pero a veces se nos olvida, y es que el precio de las acciones siempre mira al futuro, y el balance cuando se presenta ya es parte del pasado. Entonces la reacción de la acción al balance va a ser siempre mirando al futuro. O sea, a ver, puede darse el caso, que de hecho Nvidia es un gran caso, de que el balance venga mejor que lo esperado, entonces la acción reacciona muy positivamente, pero no tanto porque ese balance vino mejor de lo esperado, sino porque se esperan mejoras en el futuro. O sea, a ver, por ejemplo, Nvidia es un gran caso, ¿por qué? Porque no solo estaban creciendo sus ingresos de manera muy acelerada, sino que además también, muy importante, la empresa estaba volviéndose más productiva, o sea, estaban aumentando los márgenes de rentabilidad. Entonces, puede ser que el mercado vaya descontando más o menos los ingresos, pero capaz que no estaban descontando tanto el margen de rentabilidad operativa. Entonces, se presenta el balance, viene con un margen operativo mayor al esperado. Eso es parte del pasado, pero afecta al precio de las acciones mirando al futuro, porque ahora vos tenés que reajustar tus valuaciones utilizando ese nuevo margen de rentabilidad, siempre y cuando vos asumas que va a poder mantenerlo, que en Nvidia era clarísimo que iba a poder mantenerlo porque prácticamente no tiene competencia en este momento, aunque está empezando a aparecer un poco de, no sé si decir competencia, pero algunas amenazas ahí en el horizonte. Entonces, a pesar de, como les comentaba, de que puede ser que el balance, que por más que sea del pasado, traiga un dato mejor al esperado y eso afecta al futuro, lo afecta porque proyectando hacia adelante se espera que se mantenga o que incluso mejore. O sea, por eso siempre tengamos en cuenta que la acción se mueve con un flujo de fondo descontado. O sea, por más que miremos gráficos y que tracemos líneas como las que ustedes pueden ver acá, el precio de la acción siempre se va a mover por un consenso, por el consenso que tenga el mercado respecto al flujo de fondo descontado futuro que el mercado en su conjunto considere más probable. Hoy vamos a ver, como no tengo mucho más para decir de Estados Unidos, vamos a ver hoy la evaluación de Microsoft para que veamos a ver qué está diciéndonos el precio de la acción. Y como siempre que agarro el Excel y hacemos una evaluación, siempre lo que tenemos es un flujo de fondo descontado. Entonces, cuando vemos el precio de las acciones moverse, lo que podemos llegar a suponer es que el mercado considera que o los ingresos van a subir o los márgenes de rentabilidad van a mejorar, porque va a mejorar el rendimiento sobre el capital invertido, por ejemplo, o porque la empresa va a tener que invertir menos porque está mejorando su tecnología, o puede ser que porque se espere que bajen las tasas de interés y que por lo tanto el mercado esté dispuesto a pagar valuaciones más altas. Entonces ahí afecta de manera transversal el costo de capital, pero siempre que veamos al mercado moverse de cierta manera,
tenemos que considerar que se debe a que hay un cambio de expectativas del mercado con respecto al escenario más probable respecto al flujo de fondos futuro, al free cash flow futuro. Y vale la pena hacer la aclaración de que es imposible saber con certeza cuál es ese flujo de fondos descontado que está efectivamente descontando el consenso del mercado en el precio actual de la acción, porque nunca nos olvidemos que toda evaluación es siempre una opinión, en última instancia siempre es mi opinión, la opinión de cada uno de los analistas. Vieron que es muy común decir, no, JP Morgan, por ejemplo, esta semana se conoció que JP Morgan aumentó su target, digamos, su objetivo con respecto a acciones argentinas. O sea, dijo que creía que acciones argentinas estaban baratas y hubieron otros bancos de inversión que también hicieron lo mismo, por ejemplo, con YPF, donde aumentaron bastante el precio al que ellos consideran que debería valer la acción. Y eso se debe a un flujo de fondos descontado. O sea, ¿a qué expectativas tienen ellos con respecto a el precio de la acción? O sea, pero mejor dicho, al flujo de fondos, al free cash flow, o sea, a los ingresos, a los márgenes de rentabilidad, a las inversiones y al costo de capital de estas compañías en el futuro. El tema es que, claro, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero lo que sí podemos hacer es tratar de aproximarnos. Por eso lo vamos a ver hoy nuevamente con el caso puntual de Microsoft, donde lo que yo trato de hacer siempre es no intentar yo ver qué cuento me cuento a mí mismo con respecto al futuro de la empresa, sino tratar de la manera más sensata posible de aproximarme a lo que el mercado puede estar descontando con respecto a la acción en este momento y ver si, en mi opinión, y ahí entra bien mi subjetividad, si en mi opinión eso es realista o es demasiado optimista o demasiado pesimista y para actuar en consecuencia. Pero siempre termina siendo mi opinión. O sea, el mercado tiene diferentes opiniones con respecto a las acciones, las empresas, el mercado en su conjunto. Habrá gente que creerá que Nvidia está barata. ¿Por qué? Porque proyectan para el futuro de Nvidia un flujo de fondos bastante bueno, márgenes de rentabilidad que capaz que se mantienen o que incluso se amplían. También puede ser que digan, bueno, van a bajar las tasas de interés, va a bajar el costo de capital, etcétera. Creen que la industria va a seguir mejorando. Y habrá otros que creen que Nvidia está cara porque consideran que la industria está llegando a un amesetamiento, que los chips es una industria bastante cíclica, que por lo tanto Nvidia no va a poder mantener este crecimiento, que va a desacelerarse, que tal vez aparezca la competencia, entonces Nvidia va a tener que bajar sus precios, por lo tanto van a bajar los márgenes de rentabilidad, va a bajar el free cash flow y por lo tanto va a bajar el valor de la compañía, etcétera. O sea, esos son los escenarios, o sea, como digo, los cuentos que nos contamos a nosotros mismos sobre las empresas. Obviamente eso es cualitativo. Después a eso hay que trasladarlo a números. Y vos lo trasladas a números, los metés en el Excel y ahí te sale la evaluación. Y entonces vos decís, bueno, a ver, en base a este escenario, la empresa está cara, la empresa está barata. Pero para eso se requiere justamente el análisis, entender la industria, entender las ventajas competitivas y plasmarlo en números. Y ahí está el tema de la subjetividad, porque si yo meto basura en una evaluación, me sale basura. Entonces yo tengo que tratar de evitar que mi subjetividad se meta, aunque es imposible, por supuesto, pero uno tiene que tratar de evitarlo lo más posible. Y para de esa manera hacer una evaluación que sea lo más realista, con proyecciones realistas y ver cómo está el precio normal del mercado, con el precio que está mostrando la acción en el mercado, con lo que a vos te da la evaluación. Y de esa manera empezar a comparar. Para analizar bien el balance de Nvidia, no lo voy a hacer acá en profundidad porque me quiero focalizar principalmente en Microsoft, pero está esta página web que es appeconomyinsights.com. Ahora vamos a verlo acá en una imagen, pero esta página web, este blog, es muy bueno porque hacen muy buenos análisis. Algunos son gratuitos, otros no. Este por ahora es gratuito porque salió hace muy poquito, pero acá el que le interese la compañía está bastante bien cómo ellos desglosan todo lo que fue el balance. Y está este famoso gráfico que seguro todos los conocen, que acá está la página web appeconomyinsights.com, donde te hacen este gráfico
donde vos vas viendo cómo se generan los ingresos y cómo se llega al margen operativo, o sea, al resultado operativo, que es lo que más me importa, porque el resultado neto, sinceramente, no sirve para nada, absolutamente para nada, así que ni siquiera hay que mirarlo porque no tiene sentido. Lo que sí tenemos que ver es esto, es, a ver, cómo están, fíjense, los ingresos de Nvidia, cómo se han ido focalizando puntualmente en data centers, que es inteligencia artificial, y estaba bueno este otro gráfico anterior, porque este gráfico anterior te mostraba cómo venían los ingresos de Nvidia hasta que empezó el boom de la inteligencia artificial, y vemos cómo antes era mucho gaming, o sea, con las placas de video para videojuegos, y también para minar cripto, y cómo a medida que llegamos a, bueno, 2024 en realidad sabemos que Nvidia tiene un año fiscal bastante raro, pero esto estaría hablando más que nada del año pasado, desde principios del año pasado, cómo fue creciendo de manera impresionante el revenue, los ingresos de la compañía ligados a data centers, o sea, a inteligencia artificial. A ver, los números del balance fueron impresionantes, o sea, vamos viendo cómo creció, o sea, el revenue, los ingresos 15%, de un trimestre hacia el otro. Esto es algo que no deja de sorprenderme, es brutal, 62% de margen, y aún así el mercado la recibió mal. De hecho, ayer fue un día bastante bueno para las acciones de Estados Unidos, incluso tecnológicas, pero Nvidia iba un poco a contramano, porque el balance fue mal recibido, y justamente no fue mal recibido por esto, porque fue un balance impresionante. Es algo que, no, sinceramente, o sea, no sé, supera nuestra capacidad de sorprendernos por lo que ha logrado la gerencia, porque acá el responsable de todo esto es la gerencia. Por eso es tan importante cuando uno invierte en una compañía ver quién la está gestionando, porque sus decisiones, sobre todo cuando son empresas tecnológicas de mucho margen de rentabilidad, sus decisiones son cruciales, entonces, ¿qué es lo que está haciendo dudar un poco? Bueno, hay varias cosas, o sea, por lo pronto, lo que está pasando también es que los modelos de inteligencia artificial que se entrenan justamente con placas de Nvidia están volviéndose más eficientes, no tanto por hardware, sino, o sea, no solo por hardware, sino también por software. O sea, modelos que hasta hace un año y medio necesitaban una gran cantidad de placas, hoy para lograr la misma eficiencia, la misma precisión en un modelo, lo podés entrenar con menos placas, con lo cual eso ya te muestra que se puede llegar a producir un amesetamiento en la demanda. Después, los grandes players de la inteligencia artificial, como son Microsoft, Google y Meta, ya están bastante abastecidos de placas, y al mismo tiempo le están empezando a aparecer en Nvidia algunas competencias, pero principalmente de empresas chicas. El tema es que lo que podría llegar a pasar es que ponele AMD compre alguna de estas empresas chicas para ya apropiarse de esa tecnología y empezar a producirla de manera masiva, como puede hacerlo AMD con la infraestructura que tiene. Pero por ahora no sé qué tanto eso es una realidad que podría llegar a producirse, a hacerse realidad durante este año. Pero después, bueno, a ver, con respecto a Nvidia, o sea, sacó el chip nuevo, el chip Blackwell, que lo van a ver nombrado bastante acá. Si llegan a leer esto, van a ver que se habla bastante del chip Blackwell, que sería este acá, que es de la infraestructura, o sea, es la nueva generación de infraestructura de inteligencia artificial, que obviamente, o sea, es una mejora notable de Nvidia. Es impresionante cómo las mejoras en este tipo de tecnología se dan por saltos, no es una línea que va ascendente, sino que se van dando saltos de calidad y de potencia, pero al mismo tiempo, cuanto más eficientes sean los chips, o sea, más probable es que se vaya desacelerando la curva de demanda, con lo cual eso, o sea, al mismo tiempo esta es una gran virtud, pero al mismo tiempo termina siendo una amenaza, porque al ser más productiva posiblemente baje la demanda de placas en el futuro. Entonces el mercado como que lo recibió con ciertas dudas. Yo no soy voz autorizada para hablar sobre Nvidia, porque vengo diciendo desde el año pasado que está cara y así me fue. O sea, perdí grandes oportunidades con Nvidia, así que no soy ninguna voz autorizada para decir nada sobre esta empresa. Lo que digo es que es un caso de estudio impresionante para entender el valor de una compañía y cómo la gerencia crea el valor de la compañía. O sea, si uno quiere entender ventajas competitivas, para entender por qué una compañía puede tener márgenes de rentabilidad tan altos, ingresos tan acelerados y
que los pueda mantener durante tanto tiempo sin que sea atacada por la competencia, sin que la competencia pueda quitarle cuota de mercado. Nvidia es un gran caso de estudio, es un gran ejemplo que uno puede entender, que uno puede analizar para poder entender eso y qué es lo que uno busca en una compañía. O sea, porque uno dice, me la perdí, o sea, se me escapó Nvidia, qué lástima. Bueno, en el futuro van a aparecer más, siempre aparece alguna. Antes de Nvidia hubo otra y antes de la otra hubo otra y así. Entonces, en el futuro van a aparecer más. Entonces, si nosotros nos entrenamos con estos casos de estudio, después, más adelante, seremos más capaces de detectar esto, porque también ocurre que a veces uno cree que se le escapa una buena inversión y en realidad las buenas inversiones suelen durar bastante tiempo. Yo, como les dije, yo me bajé demasiadísimo rápido de Nvidia, me arrepiento totalmente, pero bueno, o sea, son las decisiones que uno toma y que después se arrepiente. Pero, por ejemplo, Netflix, cuando Netflix saca su plataforma y estamos, o sea, lo que estaría ahora Nvidia, ¿no? Nvidia ahora está en un océano azul, está en una industria donde está literalmente sola, pero así como Netflix estuvo en un océano azul, navegando sola en la industria de las plataformas de streaming, y ahora es un océano rojo lleno de competidores que se sacan los ojos unos a otros. No sé si decir que lo mismo va a pasar con Nvidia, pero tenemos que suponer por puro sentido común que algo va a pasar, que algún competidor, que algún tipo de disrupción, de amenaza le va a aparecer. Pero ese tiempo donde la empresa está en el océano azul, navegando sola, obteniendo los mejores beneficios, no es tan corto como a veces pensamos. O sea, Netflix estuvo años hasta que le apareció la competencia. Nvidia hace desde el año pasado, desde esta época del año pasado, o incluso antes, desde mediados del año pasado, que vino la suba fuerte, y si me apuran un poco, desde 2023, incluso finales de 2023, o sea, o incluso, incluso finales de 2022, mejor dicho. Así que siempre hay tiempo, no es que se te escapa, pero el tema es que uno pueda hacer un análisis lo más preciso posible y dejar que corra, o sea, dejar que corra la inversión. O sea, siempre tengamos en cuenta eso. O sea, tiempo en el mercado, o sea, como dicen en inglés, time in the market es mejor que timing the market. O sea, no tratemos nunca de predecir cómo se va a mover el mercado a corto plazo, porque es imposible hacerlo. A veces encontramos los casos de éxito, alguno que acertó en algún momento, todo, pero lo que no vemos justamente son todos los casos de fracaso de gente que intentó predecir el mercado a corto plazo y no lo logró. Cada tanto aparece uno ahí, todo, pero siempre tenemos que considerarlo como la excepción, como el caso aislado, porque por pura definición el mercado es impredecible a corto plazo. Así que no tengo mucho más para decir de Estados Unidos. A ver, fue una semana muy tranquila. La semana que viene, el lunes es feriado. Vamos a ver cómo continúa esto. Pero a ver, voy a estar spoileando un poco lo que va a ser la evaluación de Microsoft. Pero sinceramente, o sea, como les dije, Nvidia es un caso aparte. Por eso el mercado lo mira incluso como un caso aparte. Pero, o sea, arriesgándome también un poco a generalizar lo que me pasó con Microsoft, no me parece que a estos niveles el mercado esté dando señales de estar muy caro. O sea, no me parece, o sea, usando criterios sensatos, no parece que fuera así. Entonces, vamos a ver puntualmente el caso de Microsoft. Ya estoy spoileando un poco más o menos el resultado, pero la verdad es que por ahí uno hace una evaluación y vos ves el mercado ahí en récord histórico. Está bien que el Nasdaq cayó bastante durante lo que fue julio y agosto y se recuperó hasta ahí nomás. O sea, el Standard & Poor's sí se recuperó completamente, como vemos. El Nasdaq todavía no, las tecnológicas todavía en varios casos no. Meta sí, pero otras no. Pero aún así, les digo, no me parece, y más teniendo en cuenta la baja de tasas de interés que se viene, no parece que las acciones a nivel agregado, a nivel general, estén caras, como para que uno diga, bueno, no, hay que salir de las acciones por completo. Creo que en absoluto, o sea, y aparte ese tipo de llamamientos, ¿no? Ese tipo de declaraciones donde, bueno, hay que salir de las acciones, nunca son muy efectivos. O sea, porque uno puede dar casos puntuales o puede hablar de sectores, de industrias puntuales, pero
a ver, me parece que Vista Oil no está para nada cara, es una gran empresa, creo que es una empresa que está subvaluada, creo que Meta es una empresa que está subvaluada, de Microsoft ya lo vamos a ver después, pero, o sea, a ver, Google, hay ciertas cosas que no me gustan de la gerencia de Google con respecto al desarrollo que está teniendo de inteligencia artificial, sobre todo mirada como producto. Espero que esas cosas estén siendo corregidas, pero me parece que es una empresa que el mercado, o sea, como que el mercado está siendo excesivamente conservador con lo que puede pasar con Google. Y después Apple la vamos a ver dentro de un par de meses, porque Apple cierra su año fiscal en septiembre, así que para octubre seguramente voy a poder hacer de vuelta la evaluación de Apple. Y Amazon también es un caso que tengo que volver a ver, pero con Amazon también me pasa de que estoy viendo algunas amenazas. Aún así, eso no quiere decir que vaya a recomendar venderlas ni nada por el estilo, porque una cosa es que uno diga, tengo ciertas dudas, o esta empresa, el mercado la está valorizando bastante bien, y otra cosa diferente es decir, esta empresa está cara, está sobrevalorada, porque ahí ya estamos hablando de puntos extremos. Generalmente, por ejemplo, cuando Damodaran valúa una de estas empresas como las que he mencionado y le da que el precio actual que tiene el mercado es muy similar al que a él le da la evaluación, él no vende la compañía. O sea, no dice, bueno, el mercado la está evaluando bien, la vendo. No, para nada. Porque como son empresas que están muy bien gestionadas y están en una industria que crece y los gerentes son bastante competentes, uno dice, bueno, le tengo que dar el beneficio de la duda. Puedo sí, tal vez, balancear un poco el portafolio, si es que tengo alguna que está como muy desproporcionada con respecto a las demás, puedo hacer eso, pero tomar la decisión drástica de decir, bueno, vendo toda la tenencia de esta compañía, generalmente en estos casos no termina saliendo bien, porque mientras que el mercado esté en tendencia alcista, tiene un viento de cola, y mientras estas empresas tengan ventajas competitivas sólidas y fuertes, y una gerencia que entiende la industria, que entiende el negocio y que tiene una visión de futuro que nosotros podemos compartir, entonces, por más que el valor que esté dándonos la evaluación es similar al del mercado, tiene sentido que la mantengamos, porque los gerentes que conocen mejor la compañía son capaces seguramente de mantener el crecimiento, o incluso poder generar algunas pequeñas mejoras que terminen dando un poco de mejores resultados en el balance. Y es importante porque cuando vos tenés una empresa con un rendimiento sobre el capital invertido muy alto, y estoy hablando de empresas con rendimiento sobre el capital invertido mayores al 20%, o sea, todas las tecnológicas que solemos mencionar en este informe, lo que te pasa con eso es que al ser tan productiva la compañía, con que el margen operativo mejore 1%, con que los ingresos de la compañía mejoren 0,5%, así un poquitito, al ser tan productiva la compañía, eso se ve reflejado en el precio de la acción de manera bastante más proporcional. O sea, capaz que los ingresos de la compañía suben 1%, pero el rendimiento sobre el capital invertido es tan alto que eso se traslada, ese crecimiento de los ingresos, por más que es poco, se traslada bastante bien en ganancias para el accionista, y por lo tanto el precio de la acción capaz que te sube 5%. Que es algo que pasó claramente con Nvidia. O sea, en todo caso pueden ir a ver videos anteriores cuando por ahí he hablado de Nvidia, o ir a revisar los balances anteriores de Nvidia en la página web de Relaciones con el Accionista, y van a ver cómo se ve que Nvidia te dice, los ingresos subieron tanto, pero las ganancias subieron más todavía. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que los ingresos subieron X%, pero las ganancias subieron más todavía que eso? Bueno, justamente porque al mismo tiempo que crecieron los ingresos, creció el rendimiento sobre el capital invertido. La empresa se volvió más productiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que capaz que los ingresos subieron 30%, pero la acción subió 100% o 80%. ¿Por qué? Porque al volverse más productiva, por cada porcentaje que iban subiendo los ingresos, iba creciendo la ganancia del accionista de una manera más que proporcional a ese crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, iba creciendo la ganancia del accionista de manera más acelerada, y como los precios de las acciones reflejan la ganancia esperada del accionista, el precio de las acciones iba subiendo como consecuencia de eso. Así que bueno, lo dejo acá.
entonces por el tema de Estados Unidos. Vamos a ver brevemente Argentina, donde tampoco tengo demasiado para decir. La verdad que fue una semana bastante linda para Argentina, o sea, como les comentaba, está empezando a entrar volumen, por lo que veo hay algunos referentes del mercado que suelen hablar bastante en Twitter, que ahora se llama X, pero yo le voy a seguir diciendo Twitter, que están como comentando de que se empieza a notar más volumen tanto en acciones, sobre todo en bonos argentinos, pero también en acciones. Y bueno, en estos días, o sea, ocurrió también que JP Morgan salió a recomendar algunos ADRs argentinos, por eso es que Galicia hoy subió bastante. ¿Cuánto es que subió a ver Galicia hoy? Subió 4%, pero llegó a subir bastante más. Vemos acá una linda espiga ahí arriba. YPF también fue recomendada por otro banco de inversión. Así que bueno, de a poquito se empiezan a ver las recomendaciones para acciones argentinas. Y vuelvo a decir, o sea, cuando tenés algún banco de inversión, o sea, o JP Morgan, por ejemplo, que te dice, no, nuestro objetivo para acciones de Galicia es tanto, lo que vos tenés que entender ahí es que hay un escenario futuro que da como resultado ese precio. Es un flujo de fondos, y entonces acá esa es la cuestión, lo que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, son tantas las variables que están convergiendo, están funcionando dentro de una evaluación para poder llegar a un precio de la acción, que yo no sé si decir infinitas, pero prácticamente tengo infinitas combinaciones de todas esas variables que me podrían terminar dando el mismo precio de la acción. Yo podría suponer que la empresa no va a crecer, pero que el margen de rentabilidad va a crecer de una manera brutal y el rendimiento sobre el capital invertido también, porque va a bajar la inversión. Entonces es un escenario recontra irreal, imposible que ocurra en la vida real, pero que yo podría acomodar las variables para que me termine dando el precio de la acción que yo quiero. Por eso es que justamente cuando uno hace una evaluación siempre tiene que tener en cuenta el de que si meto basura va a salir basura, porque el Excel me soporta todo. Entonces yo tengo que tratar de poner los escenarios futuros más realistas posibles para de esa manera suponer que puede ser que en alguna variable me equivoque para un lado, en otra variable me equivoque para el otro, pero más o menos a nivel general voy teniendo un resultado que es bastante razonable. Con respecto a Argentina, bueno, está pasando eso. O sea, se ve que de a poco desde afuera están empezando a creer que Milei no va a ser como un nuevo Macri. Sturzenegger está haciendo un gran trabajo en reformas estructurales. O sea, Sturzenegger está literalmente dedicado a reformas estructurales, a ir sacando un montón de regulaciones, de resoluciones, etc. Así que bueno, vamos a ver, o sea, cómo de a poco el mercado puede ir mejorando sus perspectivas futuras para Argentina y empezar a recomendar un poco con más fuerza, con más vehemencia la inversión en activos argentinos. O sea, tengamos en cuenta que las personas, o sea, primero que los fondos de inversión, la gran mayoría, imagínense que para ellos Argentinas es el 1% de las inversiones que deben tener hechas, o menos del 1%, con lo cual no les mueve la aguja, no es algo que les pueda generar un gran cambio en su rendimiento total. Pero de la misma manera, también tenemos que tener en cuenta que aquellas personas que en 2017, 2018, en fondos de inversión de Estados Unidos recomendaban a Argentina, se pegaron tal palo, o sea, sufrieron semejante cantidad de pérdidas, por lo menos los activos que estaban invertidos en Argentina, que lo más probable es que todos, o la gran mayoría, hayan perdido el laburo. Entonces, la persona que vino a reemplazar a ese, que lo echaron por haberle aceptado a Macri bonos en peso a tasa fija, como los botes, estos bonos que se emitieron, creo que fue en 2017. Imagínense, la persona que viene a reemplazar a ese, lo que menos va a querer es que lo echen por la misma causa. Entonces la persona que esté encargada por ahí de mirar a Argentina y que vino a reemplazar a una persona que tal vez fue despedida en 2017, 2018, 2019 por haber creído en el gobierno argentino de aquel momento y haber financiado al gobierno argentino de aquel momento con bonos o haber comprado acciones, bueno, esa persona va a ser muy precavida. O sea, Milei va a tener que ser 10 veces más creíble que Macri
para que estos fondos de inversión le crean la mitad de lo que le creyeron a Macri, porque a Macri le creyeron muchísimo, o sea, quisieron realmente creer y se defraudaron en la misma medida en que quisieron creer. Entonces ahora están como en la situación opuesta. Eso por supuesto nos conviene a nosotros, porque eso nos da mucho más margen a nosotros para ir armando posición en Argentina. Yo, como lo dije, yo creo que mientras haya cepo, es como que Argentina va a estar siempre como con el freno de mano puesto. O sea, vas a poder llegar a moverte, pero, o sea, o sea, vas a estar remando en dulce de leche, básicamente. Te vas a seguir moviendo, pero de manera muy lenta. En algún momento, cuando se abra el cepo, cuando sigan las reformas estructurales, cuando el mercado se convenza de que, sobre todo eso, cuando el mercado se convenza de que los bonos argentinos son pagables, los bonos argentinos van a pasar a ser o sea, los bonos argentinos medidos por el riesgo que representan, suponiendo que va a haber un cambio en la percepción de riesgo de los fondos de inversión de Estados Unidos respecto a los bonos argentinos, van a pasar a ser una inversión bastante más atractiva. Y a medida que vayan subiendo los bonos, va bajando el riesgo país, las acciones argentinas van a tener que subir y por supuesto lo van a hacer de manera mucho más amplia, mucho más proporcional de lo que suben los bonos, por la sencilla razón de que es un mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Así que creo yo que Argentina nos sigue dando grandes oportunidades. O sea, no puede ser que YPF valga el doble de Vista. O sea, Vista Oil es una empresa impresionante, ejemplo de empresa bien gestionada, pero es una empresa que produce petróleo en vaca muerta, produce entre 60 y 70 mil barriles por día. YPF tiene producción, refinamiento, transporte, venta al minorista, exportación, tiene la parte de litio también que decían que ahora la quería vender para focalizarse en vaca muerta. No puede ser que Vista valga 4.000 y pico de millones de dólares e YPF valga 8.000 y pico. Y no es porque Vista esté cara, porque vimos esta semana también que han salido bancos de inversión de Estados Unidos a recomendar Vista con objetivos bastante ambiciosos. Y yo creo que es correcto, creo que Vista es una empresa que está subvaluada. A pesar de todo lo que ha subido, sigue estando subvaluada porque es una empresa que tiene una proyección de crecimiento bastante buena. Obviamente que también va a influir qué es lo que pase con el precio del petróleo, pero como yo le decía, si yo compro ExxonMobil, si yo compro acciones de Chevron, si yo compro acciones de Petrobras, estoy como muy a merced del precio del petróleo, porque son empresas muy grandes cuya producción va creciendo poquito. En cambio, Vista es una empresa pequeña cuya producción crece de manera mucho más acelerada. Entonces, más allá de lo que pase con el precio del petróleo, yo en Vista lo que voy viendo es cómo puede ir creciendo la producción. El precio del petróleo es algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo ver cómo va creciendo la producción. Y si yo confío en la gerencia y creo que se están haciendo las cosas bien, entonces puedo hacer una proyección de ingresos en base a producción y no tanto al precio del petróleo. No es algo que yo pueda hacer con respecto a ExxonMobil, por ejemplo, si es que la compro, ya que tiene sede en Argentina. Es una acción que si yo la evalúo, tengo que evaluarla en base a precio de petróleo, porque cuánto puede llegar a crecer un poco más la producción, o cuánto, no sé, imagínense, Vista produce 60.000 barriles por día, no sé, supónganse así, ExxonMobil, que agregue 10.000, 20.000 barriles por día, 30.000 barriles por día, no le mueve tanto la aguja a los ingresos de la compañía, en vez que Vista te agregue 10.000 barriles por día a la producción, es un montón en cuanto a porcentaje de lo que produce la compañía. Entonces, por eso digo, Vista es una empresa que sigue subvaluada, vale 4.000 y pico millones de dólares, o sea, la capitalización de mercado, y YPF está en 8.000 y pico. Entonces yo digo, me parece que YPF mínimo tiene que valer el doble. Lo mismo, bueno, o sea, misma idea de subvaluación con otras empresas. No sé si decir 100%, pero a ver, Transener es una empresa que debería tener un recorrido. O sea, lo mismo con las transportadoras de gas del norte. La del sur no, porque la del sur ya ha vuelto a los récords con Macri. Está bien que los dólares, los 18, 19 dólares de 2018 no son los mismos 18, 19 dólares a los que cotiza hoy, porque hubo bastante inflación en Estados Unidos. Pero aún así es bastante alto en relación a las demás, así que yo prefiero 1000 veces Cuyana, prefiero transportadora de gas del norte. Y después los bancos. El tema es que los bancos, bueno, o sea, son muy volátiles y hay que aguantarse bastante. Pero bueno, si alguien se aguanta lo que pasó durante estos meses, durante junio, julio, agosto, con las acciones argentinas, si uno se aguanta esa volatilidad, bueno, eventualmente yo creo que las cosas se están haciendo y poco a poco deberíamos ir viendo cómo el mercado va mejorando sus expectativas futuras sobre acciones y bonos argentinos.
y de esa manera deberíamos terminar este 2024 bastante bien con acciones argentinas, y el año que viene tendría que ser el año donde ahí sí que realmente explote la inversión en acciones argentinas, y ahí donde sí empezaré a ver señales de posibles burbujas con respecto a, por ejemplo, acciones emitidas, empresas que salen a cotizar nuevas. Bueno, son cosas que están muy lejanas en el tiempo, pero que eventualmente habrá que ver, porque no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó en 2017, 2018, sobre todo en 2018 con Macri. Así que yo creo que Argentina sigue dándonos muy buenas oportunidades de inversión. Entonces, ahora sí, pasemos ya a la última parte del informe de esta semana, que es la evaluación de Microsoft. Así que de aquí en adelante solamente voy a hablar de esa evaluación. Vamos a comenzar entonces mirando principalmente el gráfico. Y bueno, haciendo la evaluación me di cuenta de algo interesante, y es que a pesar de que Microsoft viene subiendo durante este año, no le está ganando al índice. Estaba mirando en estos días la medición, más o menos por acá sería, para ver cuánto está subiendo Microsoft durante el año. Y veo que está subiendo 11 y pico, que es menos de lo que está subiendo el índice Standard & Poor's. Así que no le está ganando en rendimiento al índice, a pesar de, bueno, vieron todo lo que se dice de OpenAI, de que Microsoft es una de las grandes ganadoras de la inteligencia artificial, porque es la que supo ver el potencial de OpenAI, de ChatGPT, y que ahora lo está integrando con Copilot, lo está integrando a Bing, lo está integrando a Azure. Pero bueno, ¿ven lo que está pasando? O sea, es que como que el mercado está viendo de que no está logrando Microsoft por ahora capitalizar esa inversión que ha hecho en OpenAI, trasladándola efectivamente a sus productos. Así que uno dice, bueno, a ver, esta empresa está subiendo en el año, está subiendo un 11 y pico, pero el Standard & Poor's está subiendo más, así que no le está ganando en rendimiento. Así que, a ver, podríamos estar ante un caso de subvaluación, de que el mercado esté subestimando a esta compañía. También podríamos estar en un caso donde el mercado se está empezando a dar cuenta de que, a pesar de que la inteligencia artificial va a producir grandes ganadores, también va a producir perdedores, también va a producir decepciones, y que Microsoft puede llegar a ser una de esas. De vuelta, si quieren analizar los resultados de Microsoft, recomiendo nuevamente esta misma página, App Economy Insights, que bueno, va a explicar todo, y está este típico gráfico que vemos siempre. Acá está la web, appeconomyinsights.com. Y bueno, a ver, el aspecto que más me gusta de Microsoft, si yo tengo que mirar las 7 magníficas, el aspecto que más me gusta de Microsoft es la diversificación de ingresos. Miren las fuentes de ingresos de Microsoft. Esto, como veíamos recién, o sea, si me fijo acá en Nvidia, veo esto, ¿no? Y si me fijo en Meta, voy a ver algo similar. Si me fijo en Google, voy a ver algo similar. En Apple, más o menos también. O sea, lo que por ahí voy a ver es un segmento de negocios, un producto, un servicio, se lleva la gran mayoría del ingreso. Por lo tanto, la empresa es como muy dependiente de eso. En el caso de Microsoft no parece ocurrir. O sea, sí se nota, por supuesto, que el tema Azure está cobrando cada vez más relevancia, pero Office sigue siendo muy potente. Windows también, la parte de gaming, la parte de LinkedIn, la parte de Bing, que acá es donde debería afectar un poco todo el tema de ChatGPT incorporado a Bing. Por ahora no lo está haciendo, pero en todo caso está bueno ver esto en una compañía. O sea, que una compañía tiene sus fuentes de ingreso bastante diversificadas. Vemos que han crecido 15, un poquito más de 15 crecieron, y también vemos esto, vieron lo que les hablaba de la productividad de las empresas tecnológicas. Vemos acá 43% de margen operativo. Si lo comparamos con Nvidia, 62% Nvidia, una locura. Microsoft 43%, no es para nada despreciable. Entonces, ¿qué es lo que comentan ellos acá? Bueno, comentan de que la razón por la que el mercado recibió de mala manera el balance de Microsoft, recordemos que cuando se presentó el último balance de Microsoft cayó bastante la acción de la compañía, fue porque se notó una desaceleración de Azure al mismo tiempo que Google, como marcan ellos acá, que Google estaba acelerándose.
Yo creo que Microsoft, esta es una opinión personal, yo creo que Microsoft tiene la mejor propuesta de valor respecto a lo que es cloud, o sea, cloud computing, o sea, los servicios en la nube. Pero aún así el líder sigue siendo Amazon, pero Microsoft de a poquito se va acercando. Entonces, claro, que justamente su principal fuente de ingresos, que en este momento es Azure, haya venido con un crecimiento del 21%, pero que se esté desacelerando más de lo esperado, obviamente que no gustó y el mercado respondió de mala manera y a Google respondió de buena manera al balance. Pero bueno, o sea, justamente entonces ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que vimos la reacción del mercado, agarramos el balance, plasmamos todo eso en una evaluación y vemos si el mercado está siendo sensato, correcto con respecto a la evaluación de esta empresa, si está siendo muy optimista o si está siendo muy pesimista. Y algo sumamente útil, o sea, que yo quiero destacar como algo muy importante de hacer evaluaciones de empresas, es que si ustedes se fijan, si miran los videos del canal y van a los videos anteriores, si ustedes buscan la anterior evaluación que yo le hice a Microsoft, fue exactamente hace un año. O sea, hace un año que yo no he vuelto a evaluar esta compañía. O sea, he vuelto a agarrar el Excel y a evaluar esta compañía después de un año. Creo que eso es algo bastante para destacar del tema de evaluar compañías. Porque lo que quiere decir es que una vez que vos estudiaste la compañía, que te tomaste el trabajo de entender cualitativamente la compañía, de ver sus ventajas competitivas, de entender su gerencia, de entender sus fuentes de ingreso, de entender cómo se está moviendo la industria y de agarrar todo eso, pasarlo a números y transformarlo en un Excel y en una evaluación, después ya la parte más importante del trabajo vos la hiciste, y a menos que cambie algo muy importante en la compañía, ya sea para bien o para mal, no hace falta, o sea, que vuelvas a revisitar y a volver a actualizar la evaluación. Si querés hacerlo una vez cada 6 meses no hay ningún problema, si te gusta hacerlo, pero si no, podés incluso, a menos que pase algo muy importante en la empresa o en la industria, podés estar un año sin volver a mirar, porque de hecho yo tomé el ejemplo de Damodaran, que él en su blog postea sus evaluaciones, y en muchos casos a veces pasa hasta más de un año sin que él vuelva a revisar la evaluación de una compañía. A veces hace como una reevaluación total cuando pasa por ahí algo importante, algo muy destacado, cuando viene por ejemplo el mercado bajista de 2022 que atacó principalmente y golpeó principalmente a este tipo de empresas. Porque uno dice, bueno, a ver, si yo detecto que acá puede haber algún tipo de valor, voy y le hago una evaluación, porque ahí está la segunda ventaja. O sea, la primera ventaja que yo puedo destacar es que una vez que yo hice todo ese trabajo e hice la evaluación, esa información no queda vieja muy rápido. O sea, porque las empresas no cambian mucho de un mes para el otro, de un trimestre para el otro, incluso a veces de un año para el otro. Entonces, esta información que yo estoy creando acá, al hacer el análisis, plasmarlo en números y hacer la evaluación, es una información que la puedo llegar a utilizar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, y es una información que me va a seguir sirviendo. Incluso puedo actualizarla un poquito con los números de los próximos balances, pero no va a cambiar tanto. O sea, si el escenario era que la empresa estaba subvaluada, dudo mucho, o sea, que un balance más para adelante te vaya a cambiar eso. O si la empresa estaba muy cara, dudo mucho que por ahí, o sea, te cambie, a menos que de repente se venga un 2022, por ejemplo, y de repente el mercado se ensañe con algún tipo de compañía, con algunas compañías, y de repente uno empieza a ver bajas, de repente pasaron 6 meses y vos ves que la compañía está, no sé, 15% abajo. Bueno, ahí uno puede decir, che, me parece que las empresas han bajado bastante, que tal vez si hago una actualización de la evaluación, me dé cuenta de que las empresas han quedado subvaluadas. Y lo mismo en el caso contrario, si de repente empieza a subir todo y de repente la empresa te sube un 30% en 6 meses, uno puede decir, bueno, a ver, me parece que puedo actualizar la evaluación, mirar los últimos datos y plasmarlo en una evaluación sensata, para de esa manera ver si no es que ha quedado muy cara. Entonces, la primera ventaja es esa. La segunda ventaja justamente es que la información que yo obtengo al hacer una evaluación
esa información que la estoy creando yo, por lo tanto esa información que seguramente no está descontada en los precios, entonces yo puedo invertir sabiendo algo que posiblemente el resto del mercado no sepa, porque sabemos que la gran mayoría del mercado, lo hemos visto con encuestas que se han publicado, la gran mayoría del mercado, digo, los fondos de inversión, decimos los bancos de inversión de Estados Unidos, invierten muchas veces en base a ratios, no tanto en base a un flujo de fondos descontados. Puede ser que lo hagan hacia adentro, pero después sus recomendaciones o incluso sus análisis internos se basan en comparativas de ratios, o sea, utilizando muchos atajos y no yendo tanto al fondo de una evaluación con un flujo de fondos. Entonces, claro, si yo invierto en base a mis expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos, de crecimiento para la industria, estoy utilizando información pública que está al alcance de todos. Si yo invierto en base a que van a bajar las tasas de interés de la Reserva Federal, esta información la sabe todo el mundo. Estoy invirtiendo con una información que es pública. Por lo tanto, por puro sentido común, tengo que asumir que si yo invierto pensando que van a bajar las tasas de interés, eso ya está en los precios. Eso ya está descontado en el precio, porque es información pública de muy fácil acceso. Ahora, si yo me tomo el trabajo de analizar la compañía, analizar sus gerencias, sus ventajas competitivas, analizar sus proyectos a futuro, pero al mismo tiempo de que analizo a los gerentes, analizo la expectativa futura que tienen los gerentes y los planes futuros que tienen los gerentes y veo si coinciden con lo que yo quiero para la compañía, y agarro toda esa parte cualitativa de entender el negocio, lo transformo en números y lo plasmo en una evaluación y eso me arroja un valor. Lo que va a ocurrir es que voy a tener ahí información que como suele decirse, como caminé la milla extra, como hice ese esfuerzo extra que pocos están dispuestos a hacer, esa información es una información que la tengo yo y que me da más poder para operar en el mercado, porque estoy operando con una información que posiblemente no esté descontada y por lo tanto yo tengo una ventaja con respecto al resto del mercado. Entonces, si de repente las acciones caen mucho, puedo, por un lado, no desesperarme en caso de que yo tenga posición en esta empresa y, en todo caso, aprovechar para comprar. O, en el caso contrario, si las acciones suben mucho, yo puedo intentar hacer una evaluación, o actualizar la evaluación con escenarios muy optimistas y ver en esos casos muy optimistas si me sigue dando que la acción está subvaluada o si, incluso en los casos más optimistas, la acción está sobrevalorada. O sea, entonces, en ese caso, digo, bueno, puedo yo decir, mira, las acciones están subiendo mucho, yo pongo en una evaluación un escenario muy optimista y aún así me da que está cara, y bueno, entonces ahí sí me conviene venderla. Puede ser que me equivoque, pero en todo caso voy a estar haciendo algo que yo creo que es correcto, yo creo que es sensato, yo creo que es coherente. Como bien sabemos, los mercados financieros muchas veces no son coherentes y muchas veces no lo son durante prolongados periodos de tiempo. O sea, ya sabemos, de repetirlo muchas veces, la famosa anécdota de Benjamin Graham hablando del señor mercado, donde el señor mercado a veces está eufórico y te compra empresas que no valen mucho a precios ridículos, o a veces el señor mercado está muy deprimido, muy pesimista y te vende Meta a $90 en 2022, y vale 500 y pico. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Estaba loca la gente de ese momento? No, a ver, en ese momento se vivía un contexto diferente, la gente tenía el sesgo de continuidad, con lo cual veía que todo iba para abajo y creía que iba a seguir yendo para abajo, y bueno, vos haces una evaluación, pones los números y vos decís, che, me parece que en un caso conservador incluso esta empresa está barata. En el caso contrario, se están subiendo mucho, vos decís, me parece que siendo incluso muy optimista, esta empresa está cara, y ahí podés operar con una información que posiblemente no esté descontada en los precios, y cuando evidentemente en algún momento la realidad surja, se imponga y se incorporen los precios, vos vas a haber ganado, ya sea porque pudiste vender a un muy buen precio o porque pudiste comprar a un muy buen precio. Así que bueno, dicho esto, vamos concretamente con la evaluación de Microsoft. Dos cosas puntuales que tengo que decir. Uno, en la descripción del video está el link a la carpeta en Google Drive donde van a estar los documentos que yo utilicé para hacer la evaluación y el Excel, sobre todo lo más importante, el Excel, para que ustedes puedan cambiar los números
que yo puse por los números que ustedes crean que son mejores o más coherentes con su escenario futuro y ver cómo les da a ustedes, porque nunca está de más repetir, toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión. Lo que van a ver acá es mi opinión. Si ustedes tienen otra, bueno, bájense el Excel, cambien los números y fíjense cuánto les da. Y segunda cosa importante que tengo para decir es que yo, bueno, tengo que hacer el disclaimer de que yo tengo actualmente acciones de Microsoft, las tenía al momento de hacer la evaluación de esta empresa y las sigo teniendo en este momento, con lo cual, o sea, sepan que, o sea, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero bueno, o sea, puede ser que en algún momento se me escape algún deseo personal. Será trabajo de cada persona que esté mirando este video si lo que yo estoy poniendo les parece coherente o les parece que lo estoy poniendo porque me conviene a mí, porque yo estoy comprado en esta compañía. Entonces, dicho esto, vamos acá a ver bien el Excel de la evaluación. Entonces, otra cosa muy importante, que siempre la repito al hacer la evaluación, la metodología que yo utilizo para hacer evaluaciones de empresas es la metodología de McKinsey, que está en el libro de evaluación de empresas de McKinsey, pero a esa metodología yo la mezclo con el libro Expectation Investing de Mabousin, donde él dice que cuando vos haces la evaluación, lo que tenés que hacer es tratar de entender qué es lo que el mercado está descontando, no lo que a vos te parece que vale la compañía, sino que vos tenés que partir como caso base de lo que a vos te parece que el mercado está descontando con respecto al futuro de la compañía. Después modificás todo para ver tu escenario futuro. Pero lo más importante primero es entender el mercado, no ver tu opinión. ¿Por qué? Porque el mercado, sobre todo con empresas muy grandes, muy conocidas, a veces puede ser bastante eficiente. Generalmente no lo es, pero a vos te sirve ver si en escenarios conservadores la empresa vale lo que dice el mercado, o vale más o vale menos. Entonces, como ven acá, lo que yo hice, o sea, este es el resultado final de la evaluación con todo el flujo de fondos y el valor final que me da la evaluación. O sea, el valor final, o sea, yo todos estos cálculos que van a ver acá, que voy a tratar de repasarlo lo mejor posible, todos estos cálculos que ven acá me arroja como resultado $418 de valor para las acciones de Microsoft. Yo acá le puse que había cerrado en 4.17, creo que es así, a ver, sí, en 4.17 con 14, así que bastante bien. O sea, yo lo que hice fue hacer converger todas las variables que están acá adentro, o sea, todas, pero en realidad las que más importan son 3 o 4, y hasta te diría 2 o 3, para que me termine dando ese valor. Entonces, vamos a ver puntualmente esto. Los estados financieros los saqué de la página de Ticker, que es la que ven acá, esta que está acá, Ticker, o sea, ticker.com es básicamente, es esta acá, ticker.com. Y a ver, ¿por qué hice la evaluación de Microsoft ahora y no a principios de año? Porque el año fiscal de Microsoft cierra en junio, entonces Ticker me da 5 balances gratuitos. O sea, yo quiero que esta parte didáctica de los videos, esta parte de evaluación de empresas, esté al alcance de todos. O sea, que lo único que se requiera de cada persona es su esfuerzo y sus ganas de hacerlo. Así que siempre que pueda voy a utilizar información gratuita para que nadie pueda poner la excusa de que como yo pago una plataforma para obtener los estados financieros, entonces yo puedo hacer las evaluaciones y los demás no pueden porque no tienen la plata para pagar la plataforma. No, toda esta información que yo conseguí acá, estos 5 estados financieros que están acá, los pone Ticker gratuitamente cuando cierra el año fiscal. Si cierra el trimestre, ahí sí que no, porque cuando cierra el trimestre te ponen 2 años nada más. Pero bueno, cuando cerró el año fiscal, el 30 del 6 del 24, bueno, lo que tenemos acá son 5 estados financieros. Entonces, bueno, es muy complicado explicar cómo se pasa todo esto a la parte de Historical Data. El que le interese irá yendo celda por celda en el Excel e irá viendo cada uno de los datos que yo fui poniendo. Si no lo entienden, bueno, en todo caso, mándenme un mail. Creo yo que se entiende, pero al mismo tiempo, si uno agarra este Excel y no leyó el libro de evaluación de empresas de McKinsey,
Y bueno, no puedo hacer nada, o sea, hay que leer el libro, básicamente que hay que leer el libro de McKinsey, que encima es bastante largo. Entonces, bueno, una vez que pasé todos estos balances, los pasé acá porque tiene algunas diferencias, cómo maneja McKinsey algunos ítems del balance. Entonces, acá está la cuestión. Yo tengo que mover en esta segunda pestaña de Forecast Drivers, yo tengo que mover las principales variables, como veo yo acá, de tal manera de que me terminen arrojando el precio actual de la acción. Entonces, a ver, primera conclusión que yo saco de esta evaluación es que posiblemente el mercado esté siendo conservador con respecto a Microsoft. ¿Por qué? Porque fíjense la parte del ingreso operativo. Yo voy teniendo estos ingresos operativos durante los últimos años. Veo esto. Ven que, fíjense que durante los últimos 5 años, yo veo que, ven que me pone acá promedio 14,3. Veo que, porque tuvimos un 2023 ahí medio flojito para Microsoft, veo 15,7 fue el aumento de los ingresos del último año. Y veo que el promedio de los últimos 5 años ha sido 14,3. Pero fíjense, o sea, como ya les comentaba, acá en esta parte yo empiezo a proyectar para adelante. Entonces yo digo, bueno, depende de lo que yo ponga acá, va a ser el número que me termine dando acá. Entonces, acá es donde yo empiezo a idear mi escenario futuro. En el caso base, en el caso inicial, yo no tengo tanta libertad porque yo lo que tengo que tratar de hacer es converger el valor actual, el valor de la evaluación, o sea, lo que termina arrojando la evaluación, al valor actual del mercado. Pero hay algunos, por eso este es uno de los ítems que dejo para el final. Porque si se acuerdan, si ustedes vienen siguiendo siempre estos videos, ¿qué digo yo? Que las principales variables de una evaluación es los ingresos, el margen de rentabilidad y el costo de capital. Entonces, esas son las 3 principales variables y son las que más me van a terminar afectando el resultado de la evaluación. Depende del tipo de empresa, si es una empresa con bajos márgenes de rentabilidad, con muchos ingresos, o sea, depende del tipo de empresa cuál va a ser más importante. En algunas empresas, por ejemplo, de bajos márgenes de rentabilidad, como puede ser Walmart, por ejemplo, la mejora en el margen de rentabilidad es muy significativa. En otras empresas, tal vez lo más importante es el crecimiento de los ingresos, porque son empresas que tienen altos márgenes y que suba 1% más el margen. Si tengo una empresa que tiene un margen del 45% y pasa el 46%, por ahí no es tan significativo, pero que el ingreso suba un poquito más, sí que es más significativo. Entonces, bueno, depende de cada compañía. Y eso básicamente uno lo ve acá, lo ve probando acá o haciendo una simulación de Monte Carlo, que no la voy a hacer hoy porque ya llevo casi 1 hora de video y se me va a hacer larguísimo. Pero, a ver, lo que quiero marcar es que si vos ves las variables de la compañía, vas a ver que muchas de las variables no las vas a tener que tocar demasiado porque son variables que ya son muy estables. Por ejemplo, miren acá el costo de mercadería vendida. O sea, sí, básicamente es eso, es el costo de mercadería para darme el margen bruto. Fíjense lo estable que es y lo alto que es el margen. Fíjense que el margen bruto de Microsoft está más o menos en el 75%. Locura total, pero coherente con empresas tecnológicas. Entonces, yo hago esto, miro esto y digo, la verdad que, de vuelta, como venía comentando, yo tengo que proyectar a futuro un escenario que tiene que ser razonable. Si yo acá, en vez de 24 y pico, le pongo 60 o 10, no sé, cambio mucho, obviamente que la evaluación me va a cambiar un montón, pero ahí voy a estar recurriendo, o sea, voy a estar cayendo en el problema de que si meto basura me sale basura. Entonces, acá yo lo que tengo que fijarme es poner números que sean coherentes. Entonces, es coherente que si yo estoy evaluando Microsoft, diga, bueno, la verdad que esta empresa es una empresa que, a pesar de estar en crecimiento, ha llegado a la madurez en su modelo de negocios, y eso lo puedo ver acá, en esta pestaña que está acá, Corporate Life Cycle. Ahí está el link al paper de Mabousin para que ustedes vean cómo se analiza el ciclo de vida corporativo y cómo eso afecta a la evaluación de la empresa. Pero básicamente, o sea, en el análisis, como propone Mabousin, del estado de flujo de fondos, al poner los números que están en el balance de Microsoft, te da básicamente que
Microsoft está en la parte del ciclo de madurez. Justo esta semana, me parece que fue esta semana o la anterior, salió el último libro de Damodaran que habla sobre Corporate Life Cycle, creo que incluso se llama así. Es un librazo muy interesante. Lo conseguí, pero no lo conseguí con el formato que me gustaría, así que voy a esperar un poquito, pero es un libro que al que le gusta la evaluación de empresas hay que leerlo. Es el último libro que saca Damodaran por ahora, ojalá que saque muchos más, pero es un libro que condensa bastante bien esta teoría que él está teniendo, o sea, que es el único que lo ha logrado desarrollar en profundidad, porque vos podés ver en el mercado libros, por ejemplo, para invertir en small caps, en empresas pequeñas, en empresas que están como arrancando. Vos podés tener también libros de venture capital, o sea, de inversión en empresas privadas, en el sentido de que son empresas que todavía no salieron a cotizar a bolsa. Tenés libros de evaluación de empresas en general, pero no había un libro que me sirviera para que yo diga, ok, yo quiero invertir en small caps. Quiero invertir, no sé, en empresas que están en decadencia, para ver si se le puede sacar el jugo a esas empresas porque el mercado la está castigando mucho. O sea, no estaba eso, o por ahí tenías algunos libros separados, pero Damodaran condensa todo. Entonces Damodaran como que en su último libro es como que va mostrando de qué manera uno tiene que actualizar la evaluación de una empresa o ajustar la metodología de evaluación para evaluar una small cap que está creciendo, que tal vez está todavía perdiendo plata, o una empresa que está en decadencia, cuyos ingresos están a la baja, que está empezando a perder plata, para ver si uno puede sacar valor en cada uno de los casos. Así que muy recomendable, ojalá que pueda conseguirlo al libro de Damodaran en el formato que a mí me gustaría, pero bueno, mientras tanto volvemos acá con la evaluación de Microsoft. Entonces volvemos a lo mismo. A ver, Microsoft es bastante sencilla de evaluar en este aspecto, porque al ser una empresa madura yo voy viendo esto, veo que todos los números de los últimos años han sido bastante estables. Ven todo el tema de capital de trabajo, también lo mismo, veo que tiene un capital de trabajo negativo por el tema del cash, porque tiene mucho cash, pero bueno, eso en todo caso es algo para analizarlo muy puntualmente y no voy a tener tiempo. Después está el tema del CAPEX, de la inversión de capital. Obviamente que en el caso de Microsoft uno tiene que capitalizar el gasto en investigación y desarrollo. Yo supongo que en algún momento las normas contables a nivel mundial van a cambiar para dejar de considerar a la investigación y desarrollo como un gasto y considerarlos como una inversión. Mientras tanto, uno tiene que hacer el arreglo de sacar el gasto de investigación y desarrollo, convertirlo en un activo y amortizarlo como si fuera un ítem del balance y ponerlo acá también. Eso está en esta pestaña que está por acá. El conversor de investigación y desarrollo. Bueno, si a alguien le interesa, Damodaran es el que mejor lo explica mucho mejor que McKinsey incluso, así que lo recomiendo, pero McKinsey también lo explica en un capítulo y está bastante bien explicado, aunque Damodaran creo que lo hace de una manera más didáctica. Entonces, a ver, acá es sencillo, o sea, si ustedes se fijan, la gran mayoría de todos los ítems siempre van en relación a otra cosa, en general a los ingresos. Entonces uno dice el cash en relación a los ingresos, los inventarios en relación a los ingresos, las cuentas por cobrar en relación a los ingresos, las cuentas por pagar en relación a los ingresos, y uno ve costo de mercadería vendida en relación a los ingresos, gastos generales en relación a los ingresos. Generalmente es así como uno va armando este tipo de ratios, y cuando tiene que proyectar a futuro no proyecta números, sino que proyecta porcentajes, proyecta ratios, y los números se calculan como consecuencia de eso. Entonces acá lo mismo, cuando yo me fijo, digo propiedad, planta y equipamiento, que en Argentina sería lo que conocemos como bienes de uso, yo tengo que proyectar los bienes de uso en relación a los revenues, a los ingresos, pero en este caso le tengo que agregar también la investigación y desarrollo. O sea, yo tengo que agarrar los dos ítems y poner también el tema de investigación y desarrollo, que eso está puesto acá en la parte histórica, lo van a ver en la parte de acá. Van a ver que si se fijan en este ítem y lo ven cómo es que yo lo calculo, pongo el dato que está en el balance, pero le agrego también el activo de investigación y desarrollo.
Al mismo tiempo las depreciaciones, las amortizaciones, uno lo va poniendo, en este caso se proyectan como porcentaje de los bienes de uso más el activo generado por la investigación y desarrollo. Lo mismo, fíjense que dentro de todo es estable en descenso, entonces yo lo que hago más o menos es proyectar lo mismo, o sea, tampoco me la voy a jugar demasiado. Y después hay muchos ítems, acá está todo el tema de leasings, o sea, todo el tema de deuda. El tema de deuda yo recomendaría utilizar muchas veces promedios porque uno no sabe qué va a decidir la gerencia, pero en este tipo de empresas la deuda no es algo muy importante, no es muy alta la deuda. Después el tema de impuestos. Seguimos acá con el tema de deuda, de cómo calcular la deuda. Les digo, está todo bastante automatizado, tampoco es algo que uno tiene que volverse muy loco, porque son los cuadros que están en amarillo lo que uno tiene que ir tocando, después el resto se calcula todo solo. Y el tema de impuestos también, que están más o menos por acá. A ver, o sea, y acá es lo mismo, ¿no? O sea, qué tipo de impuesto viene pagando la compañía, la tasa efectiva, no la tasa marginal, digamos, la tasa legal de impuesto a las ganancias, sino la tasa efectiva, y más o menos proyectarlo siempre asumiendo el peor escenario, que es que la empresa va a terminar pagando la tasa general de impuesto a las ganancias. Entonces, yo sé que parece muy complicado, requiere bastante estudio, pero si uno está dispuesto a hacer este laburo, bueno, termina teniendo información que es sumamente útil. Después está el tema del costo de capital, que está acá en esta pestaña que dice Cost of Capital. Nuevamente acá uno pone la tasa libre de riesgo, la tasa de prima de riesgo de mercado, que acá de vuelta recomiendo mucho leer McKinsey, leer la parte de Damodaran también. O sea, básicamente lo que vos vas a calcular acá es el rendimiento exigido por el accionista y el rendimiento exigido por el tenedor de deuda. O sea, ¿qué rendimiento el tenedor de deuda de bonos corporativos de Microsoft le está exigiendo a esa deuda en este momento? ¿Qué rendimiento le está exigiendo a los bonos corporativos de Microsoft? Y al mismo tiempo, ¿qué rendimiento implícito le está exigiendo a la compañía la persona que tiene acciones de Microsoft? Eso es lo que sumado sería el costo de capital. Entonces acá yo arranco a hacer todas las proyecciones para llegar. Lo que acá más importa, lo que se termina utilizando es este último renglón. Creo yo que acá hay algo que puede ser de discusión. Puede haber gente que no esté de acuerdo. O sea, fíjense que yo voy suponiendo que la tasa libre de riesgo, que hoy está en 3,9, la tasa libre de riesgo es el bono a 10 años. Ven que acá yo la proyecto en 3,9, fíjense que en el valor terminal, en 2040, yo la pongo en 2,4. O sea, qué sé yo qué va a pasar la semana que viene, imagínense en 2040, pero bueno, es una proyección que uno hace en base a promedios. Entonces, pero yo estoy suponiendo que la tasa libre de riesgo, fíjense que no estoy siendo tan conservador como parece, porque la tasa libre de riesgo yo la estoy suponiendo arriba del 3%, o sea, yo estoy suponiendo que el bono a 10 años acá va a estar arriba del 3% por 10 años más. Entonces, no es tan conservador. O sea, porque si yo miro esto, digo, en el valor terminal terminás diciendo que el costo de capital es 7,58, cuando actualmente estamos más cerca de 10. Y es verdad, con los valores de hoy, el costo de capital de las empresas es alto. Vamos a ver qué pasa con la baja de las tasas de interés. Entonces, yo lo que trato de hacer, vuelvo a lo mismo, es tratar de poner el escenario más conservador posible e incluso pesimista para ver si aún así la empresa me da subvaluada, porque si es así, juego con las chances a mi favor. Entonces, teniendo en cuenta esto del costo de capital, vamos a ver la segunda parte, porque fíjense que acá solamente yo proyecto 5 años y después hay que proyectar los años restantes que están acá. Nada más que la proyección de los años restantes es mucho más resumida, se concentran mucho más las variables. Fíjense que el crecimiento de los ingresos, básicamente lo que yo hago durante los 10 años siguientes al 2030 es una convergencia lineal al 2,5%, siempre en el valor terminal tengo que poner 2,5% porque no puede ser que una empresa crezca
eternamente a un ritmo más rápido del que crece la economía. Fíjense con el tema del margen de rentabilidad. Microsoft tiene un margen de rentabilidad tremendo. Si yo me fijo acá, el margen operativo de Microsoft está acá. No miento, está en la otra pestaña, pero me aparece acá. Margen operativo, que sería este. O sea, yo estoy proyectando un margen operativo para Microsoft de 42, 43, 44, o sea, un margen más o menos similar al de hoy. Si yo me fijo acá, o mejor dicho, vamos al balance. Si yo me fijo en el balance de Microsoft, el margen operativo de Microsoft es bastante alto en este momento. Estamos hablando de un margen operativo del 42, 41, 44. Yo voy a hacer un supuesto que puede parecer optimista, pero yo creo que Microsoft tiene ventajas competitivas como para que eso se mantenga. Entonces yo acá voy a suponer para los próximos 5 años que se va a ir manteniendo el margen y que no solo eso, sino que se va a ir manteniendo en los siguientes años. Acá esto también puede ser algo muy discutible. Si una persona me dice, no, te estás equivocando, estás siendo demasiado optimista, bueno, descárguese el Excel, venga acá y cambie este número. En todo caso lo vemos ahora. La tasa de impuesto a las ganancias no hay nada que hacerle, siempre vamos al 25% porque es la tasa de impuesto marginal. Yo tengo que suponer que eventualmente la empresa no va a poder salirse con la suya con respecto a los impuestos, con lo cual va a terminar pagando el 25%, que es la tasa marginal de impuesto a las ganancias en Estados Unidos. Acá en Argentina es del 35%. En Europa también es del 35%, pero bueno, en Europa es del 25% para las empresas. En Estados Unidos es del 21%, pero con los impuestos provinciales, o mejor dicho, estatales, pasa al 25%. Así que acá no tengo nada que hacer. En todo caso, o sea, acá no tengo nada que hacer. O sea, es convergencia hasta el 25%. Acá no tengo nada que hacer. Es convergencia hasta el 2,5%. Donde puedo llegar a discutir algo es acá. Y acá está el tema de productividad. De cómo proyecto yo lo que sería el CAPEX, o sea, los bienes de uso más la investigación y desarrollo. Y esto en realidad yo lo tengo que ir moviendo en base a este ratio, que es este ratio que está acá, que es un ratio que recomienda mucho Damodaran, que es ingresos sobre capital invertido. O sea, cuánto los ingresos son en proporción al capital invertido. Obviamente, cuanto más altos sean los ingresos en relación al capital invertido, más productiva es la compañía. Entonces, Damodaran te sugiere no proyectar esto, sino, o sea, mejor dicho, sí, proyectar esto, pero no mirando este número, sino mirando principalmente cómo te queda este número. Yo lo que puse acá fue una productividad de la compañía que es bastante alta. O sea, estos valores fíjense que igual viene alta, viene bastante alta la productividad de la compañía. Fíjense que yo proyecto 2,5, o sea, revenue, ingresos sobre capital invertido, que los ingresos van a ser 2,4 veces el capital invertido. Acá aumenta un poco la productividad y después baja hasta el valor terminal que me da 1,7. O sea que yo creo que la compañía va a seguir siendo productiva, pero que va a ir bajando. O sea, creería que no estoy siendo arriesgado. O sea, que estoy siendo bastante conservador. No sé decir bastante conservador, pero un poco conservador. Después, a ver, bueno, el tema del ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido de Microsoft, ven que acá yo lo marco por la duda en amarillo para que se note, es brutal, es altísimo, es muy muy alto. Entonces yo lo que voy haciendo es proyectar, pero fíjense que es una guasada. O sea, este rendimiento sobre el capital invertido tan alto ya no me sirve, porque ya no es representativo. Ya hay metidas cosas acá que me excede la capacidad de análisis. Pero bueno, en todo caso va convergiendo a valores un poco más bajos. Pero el dato más importante que tengo que tener en cuenta es el que está acá, en esta parte. Acá al final, abajo de todo, están estos tres datos que son importantísimos, que es a cuánto va a crecer esto, a cuánto va a crecer, porque estamos hablando acá del valor final, del valor terminal. El valor terminal es fundamental. O sea, fíjense que acá, que es donde está la evaluación de la compañía, fíjense que acá en el Excel me dice que el valor terminal, o sea, el continuing value, es el 56% del valor de la compañía. Y en otras compañías puede llegar a ser del 70 o del 80 cuando son compañías muy jóvenes. Entonces, el valor terminal es una parte muy importante del valor de una compañía
Y fíjense que yo acá lo determino con un par de datos nada más, porque es un cálculo. Entonces, es muy importante lo que yo ponga acá, porque lo que ponga acá va a afectar al 55,6% del valor de la empresa. Entonces, fíjense que el ROIC, yo tengo que poner ROIC y crecimiento en el valor terminal. Crecimiento en el valor terminal no hay vuelta que darle, es 2,5 siempre. O en todo caso puede llegar a ser un 3 en el caso más optimista, porque el mundo en su conjunto está creciendo al 3, o podría incluso llegar a ser más bajo que 2,5, pero no puede ser más de 3 nunca, porque las proyecciones del Fondo Monetario para el crecimiento a nivel mundial, para todo el planeta, es 3% para este año, 3% para el año que viene y así. O sea que nunca puede ser más que 3. La clave está acá. ¿Qué pongo acá? Porque si ustedes se fijan acá, yo venía con valores altísimos de ROIC, venía con 54%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá le pongo este valor que está acá, que es el que me sugiere 46,5, el valor de la empresa se me va a ir a las nubes. No sé si a las nubes, pero sí me va a subir bastante. Entonces, tengo que tratar de ser conservador acá. Entonces, simplemente le puse 2 veces el WACC. O sea, si el WACC es 9,5, yo lo multipliqué 9,5, o sea, y lo pongo acá, lo multiplico y pongo, o sea, el WACC 2 veces. O sea, podría incluso ponerlo más abajo, pero bueno, es tan alto el rendimiento sobre el capital que me parece injusto bajarlo demasiado. Entonces, pero tengan en cuenta que es muy importante lo que se pone ahí. Y bueno, todo esto me da el valor actual de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que yo creo yo? ¿Qué es lo que creo? Porque ya llevamos bastante tiempo de video. Yo creo que el mercado está siendo muy conservador con respecto al futuro crecimiento de la compañía. Porque vemos que no hice proyecciones tan arriesgadas en lo que sea margen de rentabilidad, que podría ser lo más cuestionable. Costo de capital, me parece que no hice una aseveración tan optimista. Entonces yo digo, bueno, yo tengo esto, ¿no? A ver, por ejemplo, como yo le decía, ¿qué pasa si acá en vez de 1 le pongo 2? Venga, acá me cambia y me dice que para el ROIC va a usar, en vez de usar 19, va a usar 46,5, que es un montón, teniendo en cuenta que el costo de capital es 9,5. Y recuerden, una empresa crea valor para sus accionistas si el rendimiento sobre el capital invertido está por encima del WACC, que sería del costo de capital. Imagínense, acá tengo un WACC de 9,5 y me da un ROIC para el valor terminal del 46. Una locura, o sea, quiere decir que una creación de valor tremenda a perpetuidad. Entonces, cuando yo miro, veo que no me cambia tanto. Me pone un poquito más arriba, me pone un 5% y no me afecta tanto. ¿Por qué? Porque lo que más afecta a Microsoft, vamos a deshacer esto, vamos a volver ahí. Lo que más afecta a Microsoft, por lo que estuve viendo, es el margen operativo y al mismo tiempo los ingresos. Fíjense que la empresa venía creciendo al 14 y pico. Fíjense que creció 15,7 durante el último año. Y fíjense que para que me dé este valor, que es el mismo valor que tiene actualmente en el mercado, yo tuve que poner 13,5. O sea, 13,5 promedio para los próximos años. Acá, si ustedes quieren jugar y ponerle otra cosa, pónganle otra cosa. Mi sugerencia es, pónganle el mismo valor los 5 años y después, acá en la fase 2, le ponen una convergencia lineal. Acá, converge linealmente, fíjense que acá está repetido. 13,5, 13,5, todo, y converge linealmente de a poquito hasta el 2,5. Mi sugerencia es esa. Esta segunda parte no se toca. La parte que se toca es esta parte de acá arriba. Y mi sugerencia es, pongan el mismo valor para todos los años. ¿Por qué? Porque ahí lo que ustedes van a estar diciendo es, yo creo que en promedio los ingresos de Microsoft van a crecer a esta tasa durante los próximos 5 años. Algunos años crecerán más, otros años crecerán menos, pero como ya lo he repetido en otras evaluaciones, es imposible pegarle. Es imposible, o sea, vos en una evaluación siempre te vas a equivocar. Lo que importa es que te equivoques para el lado correcto y que más o menos puedas capturar el escenario base, el escenario más probable. O sea, yo sé que no hay chance de que Microsoft crezca exactamente esto durante los 5 años, pero más o menos un año más, un año menos. Fíjense que durante los últimos 5 años creció al
14,3. Es como si yo pusiera 14,3 de acá para adelante. Ven que unos años creció bastante más, otros años creció bastante menos, en promedio dio esto. Bueno, yo estoy tratando de hacer esto mismo, pero para adelante. O sea, si me equivoco en algún momento, por optimista, bueno, me equivocaré un año por optimista, otro año por pesimista, pero me interesa pegarle al medio, no pegarle a cada año puntual, porque es imposible hacer eso. Entonces, fíjense que para que me dé el precio actual de la acción, yo tuve que proyectar 13,5, siendo que ven que la empresa viene creciendo al 15,7. Entonces digo, capaz que hay una subvaluación acá, capaz que el mercado está siendo demasiado conservador. ¿Qué pasa si yo pongo 14? Perdón, 4 no, 14. 14. ¿Qué pasa si yo pongo 14? ¿Qué pasa con la evaluación de la empresa? Me sube un 4%, se me va a 4,34 el valor de la acción. ¿Qué pasa si pongo 15? O sea, y teniendo en cuenta que la empresa viene creciendo arriba del 15. ¿Qué pasa si yo supongo que la empresa va a seguir creciendo al 15 promedio por los próximos 5 años? Ahí ya me da un 12% de subvaluación. Se me va a 4,69 el valor de la compañía. Ya 12%, digo, me parece que puede haber una subvaluación acá. ¿Qué pasa si pongo 15,7? Vamos a suponer que el mismo valor que está teniendo la compañía en este momento, o sea, que está creciendo el mismo valor. Bueno, ya se me va casi a un 20%. Ni que hablar, obviamente, si pongo un 16%. Pongo un 16%, se me va a un 21%. Digo, bueno, a ver, 21% ya es una subvaluación. Yo ya tengo que estar suponiendo, esta empresa es una oportunidad de compra. Un 20%, y teniendo en cuenta que estamos en mercado alcista y que posiblemente con la baja de las tasas de interés los inversores estén dispuestos a pagar valuaciones más altas por las mismas empresas, ese 20% puede ser que me quede chico. Obviamente, puede venir una persona y decirme, bueno, a ver, suponete que va a crecer al 15%, pero yo creo que el margen de rentabilidad no lo va a mantener. Yo creo que el margen de rentabilidad va a bajar. Y acá entramos en la discusión, bueno, ¿cuánto crees que va a bajar? Yo estoy suponiendo acá que va a mantener el promedio de los últimos 5 años. O sea, básicamente yo creo que va a mantener más o menos el promedio. Una persona me dice, no, bueno, yo creo que va a bajar al 30. Bueno, agarrá, ponele 30 acá y fíjate cómo afecta al valor de la compañía. Fíjense que acá ya me da que la empresa está cara, porque me da 3,58. O sea, entonces vuelvo a lo mismo, me parece muy importante. Toda evaluación es un cuento que yo me cuento a mí mismo, es la opinión que yo tengo respecto al futuro de la compañía. Entonces, acá estamos ante la misma compañía. Si yo creo que el margen operativo de Microsoft se va a mantener, y teniendo en cuenta lo que ha pasado durante los últimos años, yo creo que se va a mantener, yo creo que la empresa está subvaluada, porque creo que el mercado está subestimando su crecimiento. Pero una persona que me dice, me parece que 40 y pico % es muy optimista, yo creo que el margen operativo de la empresa va a bajar, ponele que en vez del 30, no sé, al 35, bueno, con igualdad de condiciones cambio eso y veo que ahora me da menos 5. Bueno, menos 5, dentro de todo yo podría decir, está más o menos dentro del rango, yo podría considerar que el mercado aún así la está valorizando más o menos bien. Pero en este caso como que ya estaría más preocupado, ¿no? Estaría diciendo, me parece que tendría que analizar muy bien las ventajas competitivas de la empresa para verificar si efectivamente va a poder mantener este crecimiento. Entonces, volvemos al mismo rango de antes de margen operativo. Acá está la evaluación. O sea, yo creo que Microsoft es una empresa que está subvaluada. El tema es que, obviamente, yo tengo que profundizar con respecto al tema de los ingresos. O sea, si yo creo, porque yo miro las ventajas competitivas de Microsoft con respecto a Office, a Windows, a Azure, y veo que me parece que el tema margen de rentabilidad no me preocupa. Creo que la empresa va a ser capaz de mantener el margen de rentabilidad. Entonces, ese escenario futuro que yo proyecto para el margen de rentabilidad puede ser que caiga un poco, pero en todo caso puede llegar a caer hasta el 40%. Donde más yo tengo que poner el foco acá en Microsoft en esta evaluación es acá, es en los ingresos, es en qué ingresos yo proyecto a futuro. Porque vemos que, en 2022 creció 18%, acá creció un 7%, acá creció un 15,7%. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, de acá para adelante, ventajas competitivas de Microsoft. O sea, siendo que
en su línea de negocio que más crece es en Azure. Digo, bueno, ¿va a seguir creciendo? ¿Cómo viene la integración con inteligencia artificial? O sea, ¿de qué manera Microsoft va a beneficiarse de su integración con OpenAI, con los productos, los servicios de OpenAI? Si yo creo que Microsoft va a seguir siendo capaz de poder rentabilizar eso, y yo creo que los ingresos de la compañía más o menos se van a mantener en un 15% de crecimiento durante los próximos años, puedo aprovechar y decir, bueno, esta empresa está subvaluada. No muy subvaluada, como puede ser el caso de Tesla, que para mí está muy subvaluada, o de Meta, que para mí está también bastante arriba del 20% subvaluada, pero digo, creo que Microsoft es una empresa para tener en el portafolio. De esta manera lo que yo digo es, mira, yo miro los escenarios futuros y veo que en los escenarios futuros que yo puedo plantear, sensatos, con la mayor coherencia posible, con la mayor racionalidad posible, creo que, dados estos números, hay más chances de que Microsoft en este momento esté subvaluada a que esté cara. Creo que Microsoft es una empresa que tiene muchas más chances de que su acción suba durante los próximos 12 meses, a que la acción baje. Y creo que con un poco de buena pericia por parte de los gerentes, si logran hacer que más o menos el crecimiento se mantenga, que también que es un supuesto bastante grande porque la empresa es muy grande, pero yo digo, si la empresa más o menos logra mantener este crecimiento del 15, 16%, vamos a redondear 16%, digo, si la empresa logra mantener este 16% de crecimiento, está subvaluada, porque por lo menos vale $500, como mínimo vale 500. Ahora bien, será cuestión de los gerentes, de cómo lo logran hacer, y será cuestión mía también como analista, entender por qué la empresa podría mantener este crecimiento o incluso acelerar este crecimiento, y cuáles son los factores de riesgo que podrían impedir que la empresa crezca a esto. Ya sabemos que si la empresa llega a crecer al 13, eso me va a dar menos 4, o sea, me va a dar que este precio actual es caro. O sea, en realidad un 4% podríamos decir que más o menos está en lo que el mercado está valorizando, o sea que el mercado está valuando bien la compañía. Entonces, si vemos el próximo balance y el crecimiento interanual de Microsoft sigue desacelerándose y de 15 y pico baja a 14, 13, bueno, tal vez el mercado no esté tan equivocado. Yo creo que el mercado está siendo muy conservador con la empresa, por eso creo que es una alternativa de inversión. Así que bueno, lo dejo acá porque podría seguir hablando durante horas, pero bueno, creo que quedó claro la tesis de inversión de Microsoft. Ya saben, en la descripción de este video van a poder descargarse este mismo Excel para ustedes modificarlo como quieren, los documentos que yo utilicé. Y bueno, de más está decir que esto es un ejercicio didáctico, que lo que yo estoy poniendo acá es mi opinión, que no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta. Ustedes hagan su propio laburo, para eso les dejo el Excel, hagan sus propias análisis, hagan sus propias proyecciones, hagan su propia evaluación y saquen sus propias conclusiones de si compran o si venden Microsoft o cualquier otra empresa que quieran evaluar. Yo por lo pronto me despido, entonces hasta la semana que viene. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar.